Que Dios te bendiga muchísimo, hermanos, amigos, que te detuviste a ver este video. Soy su servidor Enzo Soria y si es primera vez que ves uno de mis videos, aquí en este canal me dedico justamente a tocar temas que están relacionados con la palabra de Dios y justamente hoy voy a tocar un tema que ha sido de controversia en el pueblo cristiano, entre muchas iglesias evangélicas, y es el tema del diezmo. El diezmo es del viejo pacto. ¿Deben los cristianos diezmar hoy? ¿O será acaso que eso era solamente para los creyentes del antiguo pacto? Y este tema ha traído mucha controversia, ya que algunos dicen sí, hay que seguir diezmando, otros dicen que no, que solo formó parte de la ley del antiguo pacto. Y bueno, vamos a tocar este tema, el tema del diezmo. Y cuando se trata del diezmo, primero hay una cosa que me gustaría aclarar, y es que una cosa es el diezmo y otra cosa son las ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo justamente es el 10% de los ingresos o de las ganancias que le generan a uno. Ejemplo, si yo gano o si yo tengo 100 pesos, el diezmo sería apartar 10 pesos. Si yo tengo 1000 pesos, apartar 100 pesos. Si yo tengo 10.000 pesos, apartar 1000 pesos. En otras palabras, a diferencia de la ofrenda, el diezmo es un porcentaje, justamente el porcentaje del 10% de tus ingresos. En el caso de las ofrendas ya no hay un porcentaje específico. No es que la Biblia dice hay que ofrendar esta cantidad de dinero, sino que la ofrenda es algo que ya va más de conforme a como uno tenga y conforme a como uno proponga en su corazón. Entonces esa es la diferencia entre diezmo y ofrenda. La Biblia nos habla, por ejemplo, en el diezmo, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 27, voy a leer del versículo 30 al versículo 32, y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, o de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces podemos ver que acá Dios dejó claramente en la ley que el diezmo era algo que le pertenecía a Él, que le pertenecía a Dios, a Jehová. Y justamente acá lo que se diezmaba era justamente el diezmo de la tierra, o sea, de las cosas que uno producía en el campo. Bueno, también se podía diezmar, por ejemplo, vacas, ovejas, animales, etcétera. El diezmo de lo que uno tenía, tanto de la cosecha que uno producía en el campo, como el diezmo justamente de si tenía animales, ovejas, bueyes, etcétera. Ese diezmo se apartaba, justamente era un diezmo que se apartaba para Dios. Ahora, ¿cuál era el fin del diezmo justamente? Bueno, la palabra dice en el libro de Números, ahora me voy al siguiente libro, a Números, en el capítulo 18, versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y acá voy a dar un poco de contexto. Cuando se reparten las tierras, cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llega a la tierra prometida y la tierra se divide entre las diferentes tribus, la tribu de Leví, los levitas, no tenían justamente heredad en la tierra. A ellos no les había sido dada parte de la tierra, ya que ellos se iban a dedicar exclusivamente al trabajo y el mantenimiento de el templo de Dios.
y por eso justamente los diezmos eran llevados justamente a los levitas, porque era justamente para la manutención de aquellas personas, que en este caso eran los levitas, que trabajaban a tiempo completo en el templo de Dios y que no tenían ninguna herencia de la tierra. Entonces, podemos ver que el diezmo se utilizaba justamente para aquellas personas que trabajaban a tiempo completo en el templo de Dios. También dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 y 13, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás, delante de Jehová tu Dios he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Deuteronomio capítulo 26 versículos 12 y 13. Entonces podemos ver que también habían diferentes tipos de diezmo también en el tiempo de la ley, y no solamente el diezmo era únicamente para aquellas personas que trabajaban en el templo de Dios, sino que también la Biblia dice que era para el extranjero, para la viuda, en otras palabras, para el huérfano, para las personas en necesidad. Entonces podemos ver que en los tiempos de la ley el diezmo Dios estableció el diezmo como un mandamiento para justamente por medio del diezmo poder ayudar a la manutención de aquellas personas como los levitas que trabajaban a tiempo completo en el templo de Dios, y también había diezmo para la gente en situación de vulnerabilidad, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, aquellas personas que estaban en necesidad, justamente para que con el propósito de que a nadie le faltara nada, justamente como estaba leyendo justamente en el libro de Deuteronomio 26, vuelvo a citar, versículos 12 y 13, que decía, y comerán en tus aldeas y se saciarán. En otras palabras, para que nadie pase necesidad, para que nadie pase hambre, sino que para que todos puedan tener alimento. Ahora, lo que muchos han especulado y muchos han salido a decir que ahora que el diezmo formaba parte del tiempo de la ley y que ahora en el nuevo pacto Dios ya no nos manda a diezmar, sino que ahora simplemente en el nuevo pacto lo que está vigente son las ofrendas, pero no los diezmos. Y muchos se aferran justamente al argumento de que, bueno, el diezmo era solamente de la ley y no se ve en la gracia ningún pasaje justamente que apoye la idea de que los creyentes del nuevo pacto debemos de seguir diezmando hoy. Pero hay ciertas cosas que están obviando aquellos que dicen este tipo de cosas o que citan este tipo de argumentos. Y es que justamente nosotros tenemos que ver también, más allá de la ley y del mandamiento, está lo que se conoce como el principio espiritual. Hablé un poco de esto en el video anterior que subí en mi canal, que por si no lo viste, obviamente lo vuelvo a explicar, que una cosa es un mandamiento y otra cosa es un principio o una ley espiritual. Una ley, un mandamiento que Dios aplica específicamente para... Un mandamiento puede ser específicamente para una cultura, para un determinado contexto de la historia. Ejemplo, Dios dio como mandamiento al pueblo de Israel el guardar las festividades judías. Eso era un mandamiento, sí, pero era un mandamiento específicamente para la cultura de Israel
para ese contexto específico de la historia. Ahora, ese mandamiento no se aplica para los cristianos del nuevo pacto, pero después existe lo que es la ley espiritual, que ya trasciende cualquier contexto histórico y cualquier cultura, que ya se aplica para todo creyente en todo contexto de la historia, como por poner un ejemplo, el no tendrás dioses ajenos a Jehová nuestro Dios. Ese mandamiento Dios se lo dio a Israel como parte de los 10 mandamientos, pero que obviamente se aplica para los cristianos de hoy en día. Ahora, ¿cómo yo sé, por ejemplo, cuando estoy frente a una ley que se aplica bajo el viejo pacto, o cómo yo sé que estoy frente a una ley espiritual que ya trasciende lo que es viejo pacto y nuevo pacto, y que por ende se aplica para los creyentes de hoy en día? Bueno, en el tema del diezmo, que es lo que estamos tratando, nosotros, más allá de ver el mandamiento y ver el contexto en el que Dios da el mandamiento, tenemos que ver cuáles fueron las razones por las cuales Dios estableció este mandamiento del diezmo. Por ejemplo, ¿cuáles eran las razones? Como habíamos leído, para los levitas que no tenían parte en la heredad, justamente, que no tenían parte en la tierra prometida, que se dedicaban a trabajar exclusivamente en el templo de Dios, y que por ende necesitaban justamente del diezmo para poder mantenerse. También podemos ver para que había un diezmo para las viudas, para los huérfanos, para el extranjero, para aquellas personas que están en una condición de necesidad. Y nosotros tenemos que ver que esas razones por las cuales Dios estableció el diezmo siguen vigentes hoy en día en la gracia. Hoy en día alguno me dirá, pero hoy en día ya no hay templo, hoy en día ya no hay levitas. Bueno, mi hermano, la Biblia dice, si bien hoy en día ya no, en el nuevo pacto no hay un templo físico, la Biblia dice que nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios. Y si bien es verdad que hoy en día ya no hay levitas y ya no hay sacerdotes, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, nosotros tenemos que entender que hoy en día nosotros los cristianos todos pasamos a ser real sacerdocio santo, espiritualmente hablando, ya que el ministerio sacerdotal como el del antiguo pacto quedó abolido. Hoy en día todos los cristianos ejercemos ese ministerio espiritual del sacerdocio, porque intercedemos espiritualmente los unos por los otros y hacemos sacrificios espirituales a Dios. Ahora, también la Biblia dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, que Dios ha levantado en el tiempo de la gracia ministros. Dice la palabra, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. En otras palabras, Dios estableció ministerios y levanta ministros que ejerzan esos ministerios justamente con el propósito de perfeccionar a los santos, para que justamente todos podamos llegar a un mismo crecimiento, a la estatura justamente del Hijo de Dios, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que son importantes los ministros de Dios, los ministerios que Dios levanta. Respecto al tema de apóstoles y profetas, ya tengo video aquí en mi canal acerca de si hay apóstoles y profetas hoy en día. Si tenés alguna duda respecto a ese tema, te animo a que vayas a la parte de videos de mi canal, empieces a bajar y te vas a encontrar con ese video donde ahí explico a la luz de la Biblia de si siguen
de si existen hoy en día apóstoles y profetas. No es el tema de este video, pero a lo que quería ir es que Dios ha levantado ministros que trabajan 24/7 para la obra de Dios y que esos ministros justamente viven tienen que vivir del Evangelio. Porque si bien es verdad que un siervo de Dios, un ministro de Dios, un pastor, un evangelista, puede tener un trabajo secular, porque a veces la situación lo puede llevar a tener que hacer eso, nunca va a ser igual de efectivo que se dedique exclusivamente a trabajar para la obra de Dios. Cuando Dios levanta a un ministro, cuando Dios levanta a un siervo para ejercer un ministerio, es importante que esa persona pueda dedicarse a tiempo completo a la obra de Dios. Por eso dice la palabra en cierto lugar que el que trabaja del Evangelio, manda al Señor que viva del Evangelio. Entonces yo tengo que ver si las razones por las cuales se diezmaba en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, siguen vigentes hoy en día o no en la gracia. Hoy en día hay ministros a los cuales Dios levantó para bendecir a su pueblo que tienen que dedicarse a tiempo completo para la obra del Señor. Y también yo tengo que ver que también hay personas en necesidad dentro de la iglesia, hay viudas que necesitan ayuda, hay huérfanos, hay extranjeros, hay gente que por ahí está en hermanos que a lo mejor por ahí pierden su laburo y están pierden su trabajo y están en una situación de necesidad económica. Y también no solamente eso, sino que también el impacto de la congregación. La iglesia también, la mayoría de nosotros congregamos en un templo y en el templo hay que mantenerlo, hay que pagar luz, hay que pagar agua, en algunos casos hasta alquiler, y obviamente todo eso conlleva gastos. Y también las obras de caridad que hace la congregación. No es lo mismo una congregación que sale a repartir comida, una congregación que sale a ayudar a los necesitados y que también ayuda a los necesitados dentro de su congregación, porque cada iglesia, en cada congregación hay personas en necesidad y todo eso conlleva un gasto, mis hermanos. Entonces es importante entender que las necesidades, las razones por las cuales Dios estableció el diezmo en el antiguo pacto, siguen vigentes hoy en el nuevo pacto. Y entonces ahí es donde se aplica la ley espiritual. Y también dice la Biblia, dice la palabra en segunda carta a los Corintios, si bien acá está hablando de las ofrendas, esto se aplica tanto para diezmos como para ofrenda, como para todo aquello que nosotros le vayamos a dar al Señor. Dice, por esto digo, segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículos 6 y 7. Por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y repito, si bien en este contexto está hablando conforme de las ofrendas, por eso dice cada uno de como propuso en su corazón, también se aplica para los diezmos, mis hermanos. Y el punto al que yo quería ir es, cuando nosotros diezmamos, nosotros no le estamos dando a Dios, ni tampoco le estamos dando un diezmo simplemente a un pastor. Obviamente nosotros tenemos que sembrar en tierra fértil. Yo sé que hay muchos falsos maestros. Yo sé que hay personas que manipulan por medio del diezmo porque los únicos que les interesa son los diezmos de las personas y no las almas de las personas. Pero ese tampoco puede ser un argumento para nosotros querer invalidar el diezmo, querer invalidar las ofrendas, querer invalidar el dar para la obra de Dios, el dar para la iglesia de Dios, porque justamente amar a la iglesia de Dios es uno colaborar con todo lo que esté a su alcance para que la iglesia y para que la obra del Señor crezca. Y dentro de esos alcances también están nuestros recursos económicos. Y repito, yo sé que hay muchos falsos ministros, muchos falsos pastores, pero también hay verdaderos. Y por eso la Biblia dice, sembremos en tierra fértil,
Por eso es que tenemos que sembrar en esa tierra fértil. Y si nosotros estamos en una congregación, si nosotros que es tierra fértil, que verdaderamente los ministros son hombres de Dios, que verdaderamente las almas están siendo transformadas, entonces nosotros tenemos que aportar, como dice la palabra, sembrar generosamente, porque dice la palabra que el que siembra generosamente, generosamente segará. Y por el contraste, el que escasamente siembra, escasamente también segará. El enemigo ha sido un experto en tratar de robar las bendiciones de Dios, porque el enemigo sabe que cuando la iglesia tiene un corazón generoso, un corazón dispuesto a dar, el enemigo sabe que eso trae bendición de Dios. No es que nosotros compremos a Dios, pero cuando Dios ve un corazón dispuesto a dar, un corazón que ama su iglesia, un corazón que ama la obra de Dios y que está dispuesto a dar, Dios bendice a esa persona. Y el enemigo sabe eso y justamente va a tratar de levantar a quien sea o va a tratar de levantar cualquier argumento para que los cristianos no den y entonces así poder quitarles esa bendición. Me gustaría también, por último, citar, porque hay un pasaje que obviamente muchos lo utilizan, que está en Malaquías, en el capítulo 3. Voy a leer del versículo 8 al versículo 10. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis dicho y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. Fijémonos cómo acá Dios no solamente les está diciendo ladrones a aquellos que le roban con los diezmos y las ofrendas, sino que también Dios les dice, probadme. En otras palabras, Dios te está diciendo, probame realmente, poneme a prueba, a ver si vos, al traer los diezmos y las ofrendas, si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición. Dios nos está invitando a que nosotros tengamos un corazón dispuesto a verdaderamente dar, y entonces Dios nos está prometiendo que al que da generosamente y de corazón a esa persona, Dios la va a bendecir. Así que recuerda, mi querido hermano, más bienaventurado es dar que recibir, y que bendito es todo aquel que da de manera generosa y de corazón. Otra cosa que también me gustaría decir, y es que dice la palabra en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 12, porque nosotros los cristianos, antes de la ley, también podemos ver que el diezmo ya era un principio que estaba aún desde antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Podemos ver que Jacob diezmó y podemos ver que Abraham también diezmó. Abraham, quien es considerado el padre de la fe y quien nosotros venimos a ser hijos por causa de la fe en Cristo Jesús, venimos a ser como hijos, obviamente espiritual y simbólicamente hablando, de Abraham, ya que Abraham es considerado el padre de la fe. Y dice la palabra que nosotros, en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea que ahí se aplicaría a nosotros, ya que nosotros no somos de la circuncisión, dice, sino que también sigan las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces acá podemos ver que la Biblia en el nuevo pacto nos manda a nosotros los cristianos a que nosotros sigamos aquellas pisadas, aquellas obras de fe que Abraham hizo antes justamente de que fuera circuncidado. Y una de esas obras que Abraham hizo antes de ser circuncidado fue justamente
diezmar. Así que mi hermano querido, bueno, yo te animo a que si tú no estabas formando parte de esta bendición, de poder darle a Dios parte de lo que Él ya nos dio, porque si nosotros entendemos que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios, gracias a que Dios ha permitido que podamos tenerlo, entonces ahí nos vamos a terminar dando cuenta de que en realidad nosotros no le damos a Dios, sino que nosotros le devolvemos una parte de todo aquello que Él ya nos dio. Bueno, espero este video te haya podido ser de bendición. Si así fue el caso, te animo a que me apoyes con un like, o sea, con la manito con el pulgar para arriba, a que lo compartas con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si te interesa aprender más acerca de Dios y su palabra, acerca de temas doctrinales que están relacionados con la palabra de Dios, te animo a que te suscribas a mi canal. Por lo demás, muchísimas bendiciones para ti, hermano y amigo, que te quedaste a ver este video que te quedaste a ver este video hasta el final. Muchísimas bendiciones y hacia adelante en Cristo Jesús.